Realmente foi unha figura moi destacada. A historia, por suposto, non só de Galicia, senón fundamentalmente a historia de España, é un dos investigadores destacado, pero ele se dedicou fundamentalmente á arqueoloxía clásica. O mundo clásico foi o seu centro de atención. Era un home, eu diría que centrado sempre no mundo clásico. Ele estaba coas súas lecturas, cos seus artigos, sempre tiña que facer algo deso, a vez que coa docencia. Eu recordo, a modo de anécdota, que xa cando levaba uns meses en Madrid, me decía el, ti canto tempo levas aquí? Bueno, 6 meses, que biches de Madrid? E dixo, pois vim ao Prado, cantas veces? 2. E díxome el, dichoso aquel que vendo o Prado 30 días dice que xa coñece o Prado, non? E eu podo asegurar que se algunha vez tuve interés na historia do arte, no mundo clásico, na mitoloxía, debo yo a él, aunque eu evidentemente non sexa ninguén para falar a seu lado, nin sequera a súa sombra, pero dende logo esa capacidade de saber con quen trata e poder transmitilo, eu penso que non máis hai que ser sobrinho del para ter esa sorte, porque estaría á altura de calqueira. Era ambicioso desto, isto gustaballe de sobremanera, non? Pero, en fin, quen pudera ter esas inquietudes porque ela estuvo desde neno. É un motivo de orgullo, e como dixen algunha vez, ele era un pouco dado ás homenaxes, aos recoñecementos, e, bueno, esas cousas non o digo porque xa sea algo manido, non, decir dos eruditos e tal, pero ele recordo unha vez que ele me falou a mí, falando de apellidos ilustres, que os apellidos non se heredaban, que se construían, non? Polo tanto, digo, home, para el, isto de que se fixeran os homenajes tan entretenido como estaba, home, se estuvera en vida viría por aquí, estou convencido, pero non era unha preferencia para el, mentras que para nós, humildes familiares, recollemos ese legado dun xeito, como digo, pois de orgullo, de satisfacción e de honra, porque tampouco vamos a desmerecer a súa figura en canto a familiaridade. Seguramente ten máis que ver, máis que coas propostas anuais, que tamén, desde logo, non? Co público. Hai un público interesado en Marín, que demanda ter información sobre historia, sobre arqueoloxía, sobre arte, e iso é a base, non? Se non houbera ese interés, seguramente isto xa hai tempo que non existiría. A visita de final de xornadas é unha peza fundamental. Non se podería entender as xornadas sin esa peza. Pero é importante que este ben relacionada coa temática que se vai tratando nos diferentes días, non? Que ese sexa un punto final na que a xente poda cuadrar algunhas ideas, as cousas que foi escoitando. A verdade é que Marín é un sitio que ten unha, vamos a decir, un consumo de información histórica, cultural importante. Boas tardes e benvidos de novo ás Xornadas Blanco Freijeiro do ano 2020, que, como sabedes, comezamos onte e que este ano están dedicadas ao Camiño de Santiago. Hoxe comezamos cun vídeo en honor de Blanco Freijeiro, no que o noso coordinador, Juan Castro e Gonzalo Sancho, sobrinho de Blanco Freijeiro, nos falaban destas jornadas e falaban da nosa inquietude nestas xornadas. Sen máis, hoxe acompáñanos Fernando para falar, López Alsina, catedrático, que nos vai falar da historia medieval, e vou vos deixar con Juan, que vos vai contar un pouquiño máis del antes de que comece coa súa poñente. Espero que vos guste e moitas gracias por estar aí de novo. Juan. Ben, boas tardes. Como acaba de decir Beatriz, hoxe temos con nos a Fernando López Alsina para esta segunda xornada. Debíamos dicir que temos o privilexio de contar con el e, desde logo, lle agradecemos moito a súa disposición para participar nestas xornadas. O profesor Alsina é catedrático de Historia Medieval na Universidade de Santiago de Compostela. Dentro do ámbito de estudos medievais ten desenvolvido distintas especialidades, entre elas a organización social do territorio en Galicia, pero, sen dúbida, unha das que lle ten dado máis sona é a historia urbana, investigando distintas cidades, pero, sen dúbida, cun protagonismo especial en Compostela, sobre a que, ademais, fixo a súa tese doutoral, que sigue sendo unha referencia ineludible para calquera investigador neste campo.
Sobre estes campos de coñecemento e outros, o profesor Alsina ten desenvolto unha moi extensa produción científica. Tamén todo relacionado co camiño e peregrinación ten sido obxecto das súas investigacións, con numerosos traballos editados, por suposto, en Galicia e en España, pero sobre todo tamén a nivel internacional. Todo isto levou a formar parte de distintos comités científicos e entre eles o Comité Internacional de Expertos do Camiño de Santiago, que asesora a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia naquelas cuestións relacionadas desde o punto de vista científico e cultural co Camiño de Santiago. Por todo isto, sen dúbida, un dos investigadores máis acreditados, senón o que máis, para tratar sobre a orixe da peregrinación a Santiago, sobre o culto ao apóstolo e sobre os camiños xacobeos. Xa sin máis dilación, doulle paso ao profesor López Alsina para desfrutar da súa conferencia Santiago Maior, a súa casa en Compostela e os camiños de peregrinación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En estas circunstancias no puedo ver la cara al auditorio, que es lo que me gusta a mí en las conferencias. Me corresponde, gracias por la presentación también, Juan, que es la de un amigo, más en este caso. Voy a hablar de este tema que se me ha propuesto después de la intervención del profesor Fábregas y voy a desarrollar 6 puntos. El primero, la casa y el camino. En segundo lugar, ¿qué es ese domus del apóstol Santiago? En tercer lugar, ¿qué expresiones ha tenido la antigua práctica de la peregrinación cristiana? En los primeros peregrinos a Santiago y finalmente la atribución legendaria a Carlomagno del Camino de Santiago como primer peregrino. Me voy a mover entre los siglos, digamos, 6, 11 y empezaré con compartiendo la pantalla, la presentación, compartiendo la pantalla con esta presentación. Empezaré con este plano de Santiago porque nos permite, en cuanto al camino, algunas definiciones, ¿no? Este es un plano del siglo XVI, que es el más antiguo que se conserva en la ciudad, está en Simancas, y me interesa subrayar las 7 puertas que tenía la muralla medieval. En realidad, estas 7 puertas las describe el Códice Calistino, el libro quinto, en el capítulo 9. Dice que la primera entrada se llama la puerta francesa, después es la puerta del camino, por antonomasia, la Rúa de San Pedro. La segunda puerta es la puerta de la Peña, hacia La Coruña. La tercera puerta es la de Subfratribus. La cuarta, la puerta del Santo Peregrino, esta de por donde está hoy el concello y el hospital, el hostal de los Reyes Católicos. La quinta, la puerta Faxeira. Y la sexta, la puerta de Susanis. La séptima, la puerta de Mazarelas, por la cual dice llega el precioso vino a la ciudad. Bueno, con esto tenemos la certeza de que aquí hay lugares de tránsito. Estos son entradas de caminos a Santiago. Aquí tenemos la única puerta que se conserva, la puerta de Mazarelas. Aquí tenemos una vista más amplia. Evidentemente, aquí tenemos una certeza, lugares de paso. Esto es la llegada de un camino de Santiago. 7 puertas, 7 caminos. Esta muralla es una muralla del siglo XI, construida por el obispo Cresconio hacia 1060 aproximadamente. Y llamo la atención porque de las 7 puertas y de sus respectivos nombres, todas son entradas a la ciudad, todas pueden ser usadas por peregrinos. Hay una puerta que es la puerta del camino. La puerta del camino. Las demás
no tienen esta referencia. El calistino le llama la puerta francígena, hoy es a Porta do Camiño, lo que hoy es Casas Reales era en la Edad Media Rúa do Camiño, etcétera, etcétera. Hay una que por antonomasia es la del Camino. Aquí vemos en este otro plano el primer circuito de Santiago y estos caminos que llegan a lo que después será la muralla de la ciudad. En torno a la pequeña iglesia primitiva de Santiago se acaba desarrollando una ciudad con una primera muralla y una segunda muralla, que es esta que acabo de describir. Y aquí tenemos la certeza de que llegan una serie de caminos, pero que solo este, el llamado camino francés, es el camino por antonomasia. Entonces, voy a hablar de camino, pero también de caminos, caminos de Santiago en plural. Máximo, históricamente hablando, 7, que son los que llegan a estas puertas. Luego habrá algunos muy desarrollados que tienen ramales del Camino de Santiago que acceden al principal en algún lugar. Aquí vemos, está marcado esta silueta que es el giro de la ciudad. La concesión de un circuito de 3 millas de radio a la iglesia de Santiago generó unos puntos perimetrales que delimitaban ese giro y que son los milladoiros. El milladoiro es un punto por el que pasa esta línea imaginaria, pero que está junto a un camino. Con lo cual nos interesa especialmente el camino francés, el camino por antonomasia, que tiene un milladoiro en San Marcos, en el Monte do Gozo. Pero aquí tenemos una red viaria que ha sido utilizada en el siglo IX para definir este espacio. Una red viaria antigua, como las vías romanas que se heredan de la antigüedad, ¿no? Bien, el avance territorial del espacio sometido a los reyes de Oviedo de Asturias. Es evidente que León, Astorga, Castrojeriz, Burgos, Grañón, Grañón, todos estos son lugares por los que acabará pasando el Camino de Santiago, pero todavía no están bajo dominio cristiano, están bajo dominio musulmán. Solo se llega al Duero en el siglo X. Y aquí tenemos esta imagen que nos presenta los caminos de Santiago en España. Me interesa no tanto la del norte como esta de abajo, porque esta es lo que corresponde a ese gran camino que es el camino francés con sus pasos en el Pirineo, en Roncesvalles y en Somport, y con los puntos intermedios. Bien, esta imagen nos presenta la prefectura de la Galia en el siglo IV. Esto en rojo es la diócesis civil más occidental del Imperio Romano, hacia el 395 aproximadamente, ¿no? A esto es a lo que se le llama Hispania, la Galia y Britania, en el siglo IV. Bien, ahí llega el camino. Ya tenemos unos puntos ciertos, milladoiros y puertas de la ciudad, pero ¿y más lejos? ¿Hacia dónde nos traen estos caminos? Nos traen al interior de la ciudad, nos traen a la Casa de Santiago. Para llegar al hallazgo es preciso primero que se divulgue una tesis sobre la peregrinación, la predicación de Santiago en Hispania y en los lugares occidentales. Esta tesis es del siglo VI. Antes no tenemos documentada esa idea. Aquí tenemos imágenes bajo medievales que representan la misión apostólica de Santiago. Cristo envía a Santiago a predicar España, desgajando una gran roca en la que el apóstol viene por el Mediterráneo. No es la traslación, es la misión apostólica. Los relatos de peregrinación, aquí está otra vez, notemos este detalle, como Cristo tiene que romper la roca para que navegue por el Mediterráneo y llegue a Galicia, y los relatos de peregrinación que conocen esta idea de la costa de Jaffa dicen que era la roca donde Jesús rompió la piedra para que viniese Santiago,
que está incompleta. Dice, la otra mitad está en Galicia, es el padrón de Galicia, ¿no? La teoría de que Santiago evangelizó España y que está enterrado en un lugar llamado Aca Marmórica. De ahí, de la predicación y sepultura, en estas noticias del siglo VI, se pasa en el siglo VIII a la conmemoración litúrgica. Al apóstol Santiago se le dedica una fiesta el día 30 de diciembre, el antecedente de la del 25 de julio, y se compone un himno, que es este que vemos aquí, un manuscrito toledano, el himno O Dei Verbum. Este himno, compuesto ya en el reino Astur, invoca a Santiago como cabeza de oro refulgente de España, especial protector y patrono, y le pide la protección para el rey, el clero y el pueblo. Es un himno compuesto en honor del rey Mauregato y por lo tanto 783-788. Estamos antes de que Alfonso II, el rey que va a acudir a Santiago con la noticia del hallazgo, antes de que fije la residencia en Oviedo. Contemporáneamente, en estos comentarios al Apocalipsis que se atribuyen a Beato de Liébana, se cartografía el mundo y los lugares donde predicó cada apóstol. Y aquí se dice explícitamente que Santiago, como predicó en Hispania y está enterrado en Aca Marmórica, pues el campo de predicación es no solo ya Hispania, sino especialmente Galicia, y esto es la Torre de Hércules. Esto es un mapa que tendría que estar en el arquetipo del siglo VIII, y así como el himno lo invoca como cabeza de oro, la imagen con la que se representa los campos de predicación de los apóstoles es también una cabeza. Pedro y Pablo en Roma, Felipe en la Galia, etc. De aquí que se llegue el siguiente paso para construir la Casa de Santiago. Primero teoría de la predicación y sepulcro en un lugar llamado Aca Marmórica, y ahora se llega al descubrimiento milagroso. Este es el tumbo A, y aquí tenemos la imagen de Teodomiro. Es la única que no coincide con la efigie de un rey que inicia la serie de donaciones de cada rey. Esta es la única que sale de esa pauta hasta llegar a Alfonso X el Sabio. Aquí tenemos el momento del descubrimiento, el obispo Teodomiro descubriendo 3 sarcófagos, Santiago, Teodoro y Atanasio, bajo arcos marmóreos, etc. Es la reactivación del locus. Se aludía antes a Blanco Freijeiro como arqueólogo clásico. Bueno, pues gracias a las excavaciones del subsuelo de la catedral tenemos la evidencia de que se reactiva como lugar de inhumación cristiana. Hay unos estratos arqueológicos en el subsuelo de la catedral que nos llevan a época romana, con material de trégulas romanas, etcétera, etcétera. Y hay unas necrópolis cristianas, es decir, ya era un lugar de sepultura, y lo que se encuentra es algo que se interpreta como otro gran sepulcro del apóstol Santiago. Y por lo tanto, el obispo Teodomiro, esta es su lápida sepulcral, decide enterrarse, recuperar esa tradición de enterrarse junto a una iglesia, que es lo típico desde el siglo VI, ¿no? Los cristianos se entierran junto a las iglesias. Esto es la demostración arqueológica de que, siendo obispo Teodomiro de Iria, tuvo lugar el descubrimiento de esta, podemos dudar de las fuentes escritas, pero esto es la constatación arqueológica, ¿no? Entonces, se organiza esta modestísima iglesia como una sede episcopal, el obispo ya reside aquí y es enterrado. Es una interpretación, la del hallazgo, absolutamente creíble para toda la humanidad, para toda la cristiandad latina. A nadie le sorprende que se diga desde Galicia: hemos encontrado el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor. En aquel momento no había ningún lugar en la cristiandad donde se venerase el sepulcro del apóstol Santiago el Mayor. Había un vacío, y esto lo rellena y la noticia es aceptada. En la antigüedad cristiana es normal que se desarrolle la peregrinación causa orationis, el itinerario de Egeria, una dama
de familia importante romana que probablemente desde la Galicia hace un primer relato de una peregrinación a Jerusalén, Egeria, nos atestigua que esta peregrinación era muy antigua. Por lo tanto, con la peregrinación al sepulcro del apóstol Santiago no nace la peregrinación cristiana, ni mucho menos, y los sepulcros de los santos, de los apóstoles y de los mártires eran venerados desde mucho antes. Con unas expresiones muy interesantes, típicas de la sociedad del momento, en la cual el santo es interpelado como patrono y protector de un devoto que se encomienda a él, le pide su protección, en lugar de dirigirse directamente a Dios, a este poder intermedio, cobra extraordinario interés el sepulcro, pero también la reliquia física, una parte del cuerpo, o la reliquia de contacto que ha estado en contacto con el mártir. Y a su vez, toda esta expresión de la devoción cristiana antigua genera también una literatura nueva, la hagiografía, donde se narra especialmente la pasión, en qué circunstancias falleció ese mártir. Se narra también la vida más o menos edificante que tuvo durante sus etapas en vida. Luego se narra también eventualmente la translatio de su cuerpo al lugar definitivo donde recibe sepultura y donde descansa, pero también la capacidad intercesora de un mártir y en último término su popularidad, su fama y su difusión depende mucho de su capacidad de operar el milagro. El milagro es siempre un hecho histórico, normalmente. Ahora bien, al que se le atribuye una explicación sobrenatural, pero suele descansar sobre un hecho histórico y comprobable, normalmente. Entonces, es normal que en este complejo geográfico aparezca también una compilación de milagros y que todo lo que tiene que ver con un apóstol tenga que ser algo, o con un mártir tenga que ser por definición milagroso, ¿no? Si se desarrolla un poco más, pues es normal que el radio de acción de esta devoción sea muy amplio. Los apóstoles son venerados en toda la cristiandad muy tempranamente, pero en cambio Eulalia de Mérida, por ejemplo, mártir de Mérida, pues tiene un culto importante en Mérida, se difunde por el resto de la España cristiana, pero no llega a otros lugares de la cristiandad, ¿no? Bien. Y en el mejor de los casos, si el santo es importante, acaba teniendo un oficio litúrgico propio, una fiesta. Antes hablaba del 30 de diciembre y veíamos ese himno litúrgico compuesto para solemnizar esa fiesta del 30 de diciembre, ¿no? Que pervivirá hasta que en 1080 Alfonso VI, en el Concilio de Burgos, decida suprimir esta liturgia de tradición hispano-visigoda, la llamada liturgia hispánica. Bien, aquí tenemos una imagen de la translatio. Si ha habido una evangelización, un primer viaje de Santiago vivo y su cuerpo, y muere en Jerusalén en torno al año 400, y su cuerpo aparece milagrosamente en el siglo IX, pues hay que explicar cómo ha llegado ese cuerpo y cuándo, ¿no? Y ahí entra una pieza compuesta en el siglo IX que explica cómo llegó el cuerpo. Esta es una moneda descubierta en Adrovello por el profesor Carrotero en su momento, una moneda de Fernando II, acuñada en Santiago, en la ceca compostelana, con los tipos propios de este entorno jacobeo de la ceca compostelana que se aparta de los tipos de las monedas reales. Y lo que vemos representado es la barca, esto es una reproducción, la barca, la cruz, la leyenda Sancti Jacobi y la cabeza de Santiago muerto acompañado de sus dos discípulos, ¿no? Se explica que el cuerpo lo traen sus discípulos, los que probablemente dice esta explicación que 3 de ellos se quedan con él y los otros 4 regresan a Jerusalén.
Bueno, esto es lo que certifica que se ha organizado la Casa de Santiago, el lugar a donde peregrinar. Ya tenemos una meta. Antes del siglo IX, todo lo que podríamos leer o ver de Santiago, celebrar la fiesta y demás, no había un lugar, un sepulcro al que peregrinar. Ahora se abre la posibilidad de peregrinar al sepulcro de Santiago. Y nos interesa ver la segunda parte, los caminos, pero los peregrinos, los primeros peregrinos a Santiago. Aquí tenemos una concha que desde finales del siglo XI, el siglo XII o así, empieza a ser el emblema que representa identifica a un peregrino de Santiago. Hay un autor del siglo XII que dice en una crónica: todavía recuerdo la época en la que los peregrinos no usaban ningún distintivo, o sea que era relativamente reciente. Y esta, aludiendo también a Blanco Freijeiro y a su vocación arqueológica, esta concha apareció en las excavaciones de la Catedral de Santiago, en la nave mayor, hacia el quinto o sexto tramo yendo hacia el Pórtico de la Gloria. Vemos todavía los orificios y en una sepultura de un peregrino. O sea que tenemos la certeza de que identifica a un peregrino anónimo. El peregrino. Sin peregrinos no puede haber peregrinación y camino. El peregrino, todo peregrino inicia su peregrinación, hoy a lo mejor es de otra forma, claro, en el mundo contemporáneo, pero el peregrino salía de su casa, de su entorno. Salía. ¿Y quiénes fueron los primeros devotos que los fieles, los feligreses de Anfélix de Solovio fueron los primeros que tuvieron conocimiento? Después el obispo de Iria, efectivamente, pero a partir de ahí, ¿quiénes fueron los primeros devotos que peregrinaron a Santiago? Pues los de las comunidades locales más cercanas, una peregrinación de ida y vuelta, un día de la semana, un domingo, etc. Después han podido venir también devotos de una distancia relativamente cercana, dentro del propio Reino de Santiago. De hecho, ese primer documento que veíamos en el Tumboá nos habla de que Alfonso II, tan pronto como se enteró de la noticia del descubrimiento, acudió a venerar el sepulcro de Santiago y, por lo tanto, peregrino, con lágrimas en los ojos, ¿no? Y le llama señor y patrono de toda España, ¿no? Pero también acuden devotos de otros reinos anónimos que nunca sabremos cuáles fueron los primeros. Peregrinos de más allá de los Pirineos. Y ahí voy a volver durante un momento a esta imagen que nos demuestra cómo Toledo todavía estaba bajo dominio musulmán en 1085, o sea que cuando se redacta esto, la frontera con el Islam estaba un poco más al sur. Y los caminos, en realidad, son los que traen de más allá, son los que traen a gente ultrapirenaica. Peregrinos, diríamos hoy, europeos. Bien, estos peregrinos pueden venir de diversas formas, de forma individual, de forma agrupada. Esta es una imagen que representa uno de los milagros de Santiago que constituyen el libro segundo del Códice Calistino y representa el milagro que le ha ocurrido a un grupo de loreneses que han partido de Lorena juntos y han hecho voto de ayuda mutua, y cuando llegan, uno de ellos se enferma por el camino y en el momento de que retrasa a los compañeros y demás, lo abandonan y solo uno permanece con el peregrino enfermo, pero muere en el Pirineo. Y en esa noche angustiosa en la que el peregrino no sabía qué hacer con su compañero muerto, se le aparece Santiago, le manda subir a los dos al caballo y en una noche lo trae a Santiago y puede ser enterrado el peregrino que ha fallecido, ¿no? Entonces es una imagen interesantísima porque procede de una cofradía italiana radicada en la ciudad de Parma, constituida por experegrinos de Santiago
que han fundado un hospital para atender a peregrinos de Santiago. Allí vemos todas las facetas juntas, ¿no?, de esta imagen. Pero también venían peregrinos de Al-Ándalus, de la España musulmana, aunque nos parezca muy raro. Podía venir alguno. Y de hecho hay una noticia de un embajador almorávide hacia 1115, pongamos 1120, que viene a León a entrevistarse con la reina Urraca y queda admirado de ver la cantidad de gente que transita por el camino y pregunta, ¿y esto qué es? Pues son gentes, peregrinos que van al Camino de Santiago. Viene con curiosidad a Santiago y viendo los milagros que se operaba en torno al sepulcro, también él pide que se pida por él y recobra la salud y promete divulgar la gran importancia que tiene este apóstol de Santiago, porque no es un mártir más, es el primer mártir de los apóstoles y es uno de los 12 apóstoles de Cristo, ¿no? Entonces, tenemos el gran foco sepulcral y la peregrinación. Y ahora nos interesa esos caminos de peregrinación a Santiago. ¿Qué evidencias históricas tenemos de esa peregrinación? Pues, ¿cómo transitar hasta Santiago? ¿Desde dónde? En primer lugar, ya decía antes que la peregrinación es mucho más antigua que la peregrinación a Santiago, el culto a los mártires, a los santos, etc., y que tiene unas expresiones muy anteriores. También las vías romanas las heredan los territorios del antiguo Imperio Romano y siguen en buena parte en uso, ¿no? El camino es una tierra hollada, nos dice el diccionario de la Real Academia Española. Puede ser una calzada si está pavimentada, o puede ser un camino público, un camino real, si está costeado por el Estado, en este caso por la monarquía, y que garantiza la protección. Caminos hay muchos. Puede ser un camino vecinal, en la que la persona va desde su casa a la tierra de labor, desde su casa al molino, de su casa a la iglesia parroquial. Puede ser un camino que va de una iglesia parroquial a la sede episcopal, de la ciudad episcopal a la sede metropolitana, etcétera, etcétera. Hay una red de caminos y veíamos que en torno a Santiago, en el siglo IX, en el momento del descubrimiento, había esa red viaria antigua que los del siglo IX heredan de la antigüedad. ¿Cómo sabía el viajero o el peregrino cómo llegar hasta Compostela? Bien, para eso están los itinerarios. El itinerario es una relación de lugares consecutivos por los que hay que pasar para llegar al destino deseado. Es muy fácil. El que quiera ir a Praga, por ejemplo, no sabe cómo llegar si vive en León, pero sabe cómo ir hasta Burgos, de Burgos sabe cómo ir a Santo Domingo de la Calzada. El itinerario va diciendo los lugares consecutivos y a escala local todo el mundo sabe informarle cuál es el camino que lleva a la siguiente etapa, los itinerarios. ¿En qué momento empezamos a ver el hecho de que haya un camino, uno, que se fije geográficamente y que venga por el que transitan los peregrinos? Pues esto ocurre en el siglo XI. Ese camino, la puerta del camino a la que me refería, la calle del camino, ese es el camino francés, ese que hemos visto que viene de los pasos del Pirineo. ¿Y por qué tiene esa importancia? Porque cualquier ultrapirenaico, cualquier italiano, cualquier franco, cualquier del territorio de la Francia actual, cualquier alemán que quisiese venir como peregrino tradicional a Compostela tenía inevitablemente que recorrer alguno de esos caminos. Salía de su casa, pero a medida que iba avanzando por Francia y llegaba al sur de Francia, las posibilidades de cruzar el Pirineo se reducían. Pensamos que en Aragón, Zaragoza no se conquista hasta 1115, o sea, en pleno Valle del Ebro sigue siendo musulmán. Entonces, el tránsito de ultrapirenaico se va canalizando por unas rutas establecidas y hace que se vaya fijando el camino. La
un texto del siglo XII, de hacia 1115 aproximadamente, es el primero, la llamada Crónica Silense, que nos describe que ha nacido este concepto de Camino de Santiago, el Iter Sancti Jacobi, que además tiene la característica de que no solo está fijado geográficamente, es esta gran arteria, Roncesvalles, Somport, Pamplona, Jaca, Puente la Reina, etcétera, esta gran arteria que para los contemporáneos, los que viven en Puente la Reina, en Estella, en Nájera, en Logroño, le llaman Camino de Santiago. Venden una casa, venden una tierra y dicen que limita con fulanito, con meganito y por delante con el Camino de Santiago. ¿De dónde ha nacido este nombre, esta denominación, este odónimo, el nombre de un camino? Pues que este camino fijado geográficamente es usado básicamente por mucha gente, mercaderes, etcétera, pero también por los grandes grupos de peregrinos que van a Santiago. El tránsito de los peregrinos es el que hace que esta vía se llame Camino de Santiago o Camino Francígena, el que viene de los territorios de los francos. Y esta crónica nos dice que fue Santiago, Sancho el Mayor de Pamplona, el que nos da por primera vez una noticia respecto a la fijación del camino. Viene a decir que desde los montes Pirineos hasta el castillo de Nájera, que estaría más o menos por aquí, desde el castillo, hasta el castillo de Nájera, sacando de la potestad de los paganos, es decir, del Islam, cuanto de tierra se contiene dentro, hizo correr el camino de Santiago que los peregrinos antes torcían desviándose por Álava. El camino de Santiago. El camino de Santiago es este derecho, el que viene por Nájera desde los Pirineos y se atribuye a Sancho el Mayor. Y efectivamente, después de su muerte en 1034, ya empezamos a encontrar en todo tipo de documentos, hasta en el sur de Francia, en Montpellier, en la ruta que lleva a Italia, en la ruta más meridional, empezamos a encontrar referencias locales al Camino de Santiago, el Camino de Santiago, el Camino de Santiago, etc. Y en el libro quinto del Códice Calistino hay en el capítulo 3 un itinerario que nos ayuda a comprender todos estos lugares intermedios. Nos dice que desde Somport por Puente la Reina, primero estaba Borce, del otro lado de los Pirineos, y después viene el Hospital de Santa Cristina, Canfrán, Jaca, Osturit, Tiermas, Monreal y Puente la Reina. Nos describe un itinerario muy preciso. Y el otro camino, que viene también de Sant Jan de Piedeport, cruza por Roncesvalles y desde allí llega a Pamplona, pasa por Puente la Reina y desde Puente la Reina, Los Arcos, Logroño, Villarroya, Nájera, Santo Domingo, Redencilla, Belorado, Villafranca, Montes de Oca, etcétera, 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 con toda precisión. Entonces, evidentemente, cuando lleguemos a Santiago entraremos por una de esas puertas, pero aquí tenemos descritos los puntos concretos por los que va el camino. Y se nos dice también en otra de las crónicas que ha sido Alfonso VI, que muere en 1109, que Alfonso VI llevó a cabo la construcción o la reconstrucción de todos los puentes desde Logroño, el tránsito por el Ebro, hasta Santiago. Es decir, ha nacido este concepto de Camino de Santiago documentable a distancias enormes de Compostela. ¿Y qué pasa con los otros caminos? ¿Hay más caminos de Santiago? Claro que hay más caminos de Santiago, históricamente hablando, pero este es el primero que se formó. Los otros también llegan a Santiago. Hoy en Galicia se han señalizado muchos como caminos de Santiago, se han puesto flechas, se han identificado, se han hecho albergues y por ellos, desde que hay asociaciones de amigos del Camino de Santiago y se inventó la credencial del peregrino, podemos demostrar por dónde cada año han venido cientos o miles de peregrinos por estos otros caminos, que inevitablemente acaban llegando a una de estas puertas de la muralla de Santiago, ¿no? Son también caminos de Santiago, pero tienen una longitud menor que el otro, menor,
y quedarán para la historia como caminos de peregrinación, algunos de ellos nacidos muy recientemente. Desde luego, el mapa del Consejo de Europa de Caminos de Santiago, que nos lleva hasta Escandinavia y demás, bueno, más allá del sur de Francia, no vamos a encontrar en ningún lugar de Europa una denominación local de Camino de Santiago. Está demasiado lejos para que sea así. Y con esto llego al último punto que quería tocar, ¿no? El último punto es este. Una vez que ha cristalizado el Camino de Santiago, que existe conciencia que llegan peregrinos de Italia, de Francia y Alemania. Un documento de la Catedral de León de 1072 lo dice así expresamente. Alfonso VI, para evitar todos los abusos que se cometían con los peregrinos que pasaban por el castillo de Autares, en el Bierzo, exime a todos de pagar allí peajes y portados. Entonces, ya tenemos la evidencia de que venían de Francia, de Italia, de Alemania, y necesariamente era por este camino. Ha cristalizado. Hemos visto la acción de la monarquía, del poder público, que convierte este camino en un camino transitable, protegido, donde se cobraba peaje y se garantizaba la circulación. Es el primer camino público del reino. Esto es verdaderamente importante. Luego se generalizará el nombre de camino francés para otros caminos que también tienen este carácter de camino público antes de que se hable de camino real. Cuando ya ha nacido esta imagen y ha cristalizado, viene un fenómeno interesantísimo, que es que se atribuye legendariamente a Carlomagno, el primer emperador medieval de la cristiandad latina, nada menos que la liberación del sepulcro de Santiago, la organización de la Iglesia, y aquí vemos cómo Carlomagno, descansando en su palacio de Aquisgrán, tiene una visión que él no sabía interpretar, que son esas estrellas que se ven en el cielo, se interroga por las noches y se le aparece el apóstol Santiago. Y le dice, tú que tanto has peleado por toda Europa, conquistando el reino de los lombardos, Sajonia, etcétera, etcétera, ¿cómo descansas en tu palacio sabiendo que mi sepulcro está olvidado allá en Galicia? Ponte en camino, libera mi sepulcro y si lo haces yo te alcanzaré para ti una corona inmortal y habrá peregrinación hasta el final de los tiempos. Pues Carlomagno desde Aquisgranum, en la capilla del palacio, en la capilla palatina, se pone en camino con sus guerreros, enlaza con el hecho histórico de la batalla de Roncesvalles del 778 y aquí en estas imágenes del Códice Calistino, ese libro cuarto del Calistino, vemos al ejército carolingio saliendo hacia España. Ya es un poco el espíritu de cruzada, etc. Y esa imagen del sueño de Carlomagno, de la visión de Carlomagno que veíamos en el Calistino, la vemos aquí, ahora, en Aquisgrán, en la catedral de Aquisgrán, en la urna de Carlomagno, donde está representada la misma escena, al otro lado del camino. ¿Qué se nos sugiere aquí? Que Carlomagno ha peregrinado. ¿Desde dónde? Desde Aquisgrán, ni más ni menos, hoy en Alemania, y ha venido hasta Compostela. Y llega a la ría del Padrón, clava su lanza en el mar para demostrar que ya no tiene más tierra que conquistar. Organiza el culto sepulcral, la iglesia de Santiago, y le manda al arzobispo que viene con él, Turpín, que consagre la iglesia de Santiago. Y le concede a la iglesia de Santiago, le acaba concediendo un estatuto patriarcal. ¿De dónde viene esta imagen? Pues ¿qué quiere decir? Pues que el primer emperador del occidente latino, frente a los emperadores de Constantinopla, ese primer emperador medieval del occidente tiene que estar relacionado con el apóstol Santiago, que es el evangelizador de Hispania y de los lugares occidentales. Hay una conexión entre los dos. En el momento en que los papas reclaman la soberanía, la primacía universal en toda la Iglesia con la reforma gregoriana, sobre toda la Iglesia, hay la posibilidad de que el occidente tenga su propio apóstol, patrono y evangelizador, que es el apóstol Santiago. De aquí que se unan estas dos figuras, Santiago y Carlomagno. En conclusión,
hemos visto el gran recorrido que tiene el primer camino histórico de Santiago. Los otros 6, que también llegan a la ciudad de Santiago, han tenido también su desarrollo. Por ejemplo, se hablará del camino llamado portugués. El camino portugués pasa por una serie de lugares perfectamente documentados y en ellos se documenta también esa expresión, Camino de Santiago. Se documenta en Padrón, en Pontevedra, en Tui, en varios sitios, incluso en el actual Portugal. La idea de que es un camino de Santiago, ¿no? Y llega un punto determinado en estos caminos en que se pierde esa noción. Eso no quiere decir que no hayan sido transitados por peregrinos, que los han recorrido, pero no ha nacido esa denominación Camino de Santiago. Muchas gracias y quedo a disposición de todos los que quieran hacer alguna pregunta. Bueno, moitas gracias, Fernando, por esta estupenda conferencia e a partir de agora podedes formular as vosas preguntas. Seguro que toda esta información vos suscita moitísimas cuestións, moitísimas dúbidas, entonces podedes formular por escrito as vosas preguntas na página de Facebook do Concello de Marín. Bueno, temos unha pregunta que se fixo durante, bueno, hai un momentiño. Esta pregunta é unha pregunta que te fan dende Guimaraes e o que pregunta é cal destos camiños de Santiago, en cal deles hai marcas templarias. En cal deles? Hai marcas dos templarios. Dos templarios. Sí. Qué pregunta más complicada. Bueno, la Orden del Temple queda un poco fuera del marco cronológico que me propuse, ¿no? Es de finales del 11, del 12, para defender los santos lugares de Jerusalén. Luego tiene una implantación, después de la primera cruzada, y tiene el templo de Jerusalén, y tiene una implantación extraordinaria en toda la cristiandad, ¿no? O sea, hasta que es suprimida en el siglo XIV. Pero realmente esto es una cosa interesante, ¿no? Porque yo creo que la peregrinación en sí, la peregrinación no tiene mucho que ver con otro montón de cosas. Puede haber en cualquier lugar de Europa alguien que tenga devoción a un santo, en este caso el apóstol Santiago, y que patrocine una capilla, una iglesia, una parroquia y se elija el patrono Santiago y que sea Santiago el Mayor. Eso no indica que desde allí haya peregrinación, es devoción a Santiago, pero no necesariamente peregrinación, que haya iglesias de Santiago, imágenes de Santiago, es devoción y a lo mejor peregrinación. Entonces, una cosa característica de las órdenes militares es que se han implantado, han recibido muchísimas donaciones y, entre otras cosas, han recibido iglesias. Tienen encomiendas, tienen propiedades, están organizadas territorialmente y en todos aquellos lugares que pertenecían a una orden militar dejaban su signo, su marca. Entonces, eso lo único que indica es que ese lugar, esa iglesia, esa parroquia pertenece a la Orden del Temple, pero nada más, nada más. Entonces la geografía de posesiones de cualquier orden militar no tiene necesariamente nada que ver con los peregrinos a Santiago, con la peregrinación. Desde mi punto de vista. Muy bien, gracias Fernando. Temos outra pregunta. Te felicitan pola conferencia e a pregunta é a seguinte. Por que se escolleu a cidade de Santiago e non Iria Flavia se ali estaba o obispado e ali foi onde chegou o corpo de Santiago como centro de peregrinaxe? Ya. Bueno, en fin, a ver... También se podría plantear si todo esto ocurrió en la época de Alfonso II, y Alfonso II se estableció en Oviedo y fundó una sede episcopal dedicada al Salvador que nunca había existido antes, ¿por qué no en Oviedo? Si ya era el patrono del rey, del clero y del pueblo. Bueno, pues
En fin, el descubrimiento, yo hablo de la inventio, pero en realidad también es una revelatio. Santiago había sido invocado 50 años antes, había sido representado su lugar de sepultura en ese mapa mundi que hemos visto cerca de la Torre de Hércules, y lo que sí sabemos es que el lugar en el que tiene lugar el descubrimiento, donde aparece esa pequeña casita abovedada, ese lugar no consta para nada que haya generado un culto sepulcral en época visigoda ni en época anterior. No hay noticias de ningún tipo. Circula la teoría de la evangelización de Santiago, etc., su lugar de enterramiento en Arca Marmórica, y aquí viene ese otro fenómeno, es la geografía. Es el santo, el mártir, el que se revela. Los textos más antiguos hablan de las luminarias. La luminaria que ven los fieles de San Félix de Solovio, la luminaria es una lámpara litúrgica. Por eso hemos visto en el descubrimiento la imagen de Teodomiro, tres sarcófagos y una lámpara colgando del arco. Arcos marmóreos, la luminaria. Eso está sugiriendo que es el apóstol con ese fenómeno milagrosamente sugiere que hay que restaurar un culto. ¿Por qué allí? Pues no hay forma de saberlo. No hay forma de saberlo. Sí hay un dato curioso e interesante, que es que combinando la teoría de la evangelización y una vez que ha aparecido el sepulcro, se entiende que se ha elegido ese sepulcro y lo han traído a ese lugar porque, lógicamente, la evangelización que era en Hispania habría tenido lugar en la diócesis de Iria, en ese territorio. Y entonces se empieza a decir que Santiago predicó en Iria y predicó tal. Ambrosio de Morales ya recoge todos esos Santiaguiño del Monte, todas esas cristianizaciones de rasgos anteriores, ¿no? Pero allí predicó. Y hay otra cosa verdaderamente interesante para Iria, que es que esto con todo el cariño hacia Zaragoza, que Santiago el Mayor, después de peregrinar, vuelva hacia Jerusalén, después de venir a España en misión apostólica, pase por Zaragoza y se le aparezca a la Virgen, parece un poco descontextualizado, ¿no? Porque Zaragoza era musulmana hasta 1118. Hay la evidencia en las indulgencias de Iria Flavia, de la Colegiata, que esa iglesia tiene más indulgencias que el Santiago del Padrón, que la Barca y que el Santiaguiño do Monte, porque en ese lugar la Virgen María se le apareció a Santiago y Santiago le levantó una iglesia. Y es la iglesia de Santa María de Iria, antes de volverse. Y tiene toda la lógica del mundo que esta vinculación del apóstol Santiago como evangelizador y de la Virgen María, esta asociación aparezca en Galicia más que en Zaragoza. Después, de vuelta para su tierra, pasa por Zaragoza y también construye otra iglesia allí, ¿no? Eso es lo que puedo decir respecto a Iria. El propio obispo pues, hubiese deseado que apareciese allí, lógicamente, pero apareció a unos 20 kilómetros al norte, ¿no? Y de hecho, la Translatio dice que traen el cuerpo los discípulos, llegan a un puerto, que es Virría, el puerto de Padrón, ciertamente, y llegado el momento, el cuerpo lo pierden y sube por los aires al sol. Se afligen porque han perdido el cuerpo del apóstol, recorren unas millas hacia el interior hasta que llegan a un punto en el que está ya enterrado Santiago. Eso es una de las primeras versiones de la Translatio. Es decir, ha sido el propio Santiago el que ha elegido el lugar de sepultura, ¿no? Dentro de este complejo de la geografía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la literatura referente a los santos. Temos varias preguntas. A seguinte pregunta é sobre o camiño primitivo. Sobre si é un dos camiños, se pode considerar un dos primeiros camiños e cal é a súa importancia. Cal foi a súa importancia e cal é a súa importancia? Bueno, cuando hablamos de camino primitivo,
como hablamos de camino inglés, cuando hablamos de Camino de la Plata, de Camino mozárabe, de Camino de Invierno, de tal, tenemos que aceptar que son denominaciones acuñadas muy recientemente. Yo me referí al siglo XI para encontrar documentada en las fuentes escritas la noticia, la constatación de que las gentes que vivían a lo largo de la meseta norte reconocían un camino de Santiago y lo documentaban. Y eso no lo encontramos en ningún otro caso, para época tan primitiva. El primer camino que cristaliza es ese. El llamado camino primitivo se sustenta en el hecho de que Alfonso II conoce la noticia del descubrimiento y acude, y eso es rigurosamente exacto, tiene un papel destacado en la fundación de la primera iglesia de Santiago con Teodomiro. Efectivamente, así ha sido, no cabe ninguna duda. Pero, vale, yo decía que cualquier devoto, una vez descubierto el sepulcro, viene por donde puede, por los caminos que ya hay, por los que los que se utilizan habitualmente. Pudo haber venido por ese camino, podía no haber estado en Oviedo cuando le alcanza la noticia y pudo haber venido por otro lado. Pero en cualquier caso, cada peregrino singular e individual, y en este caso Alfonso II, venga de donde venga, recorre un camino, y eso no hace que ese camino que él ha recorrido, ese itinerario personal y particular, automáticamente pase a ser un camino de Santiago para todos los contemporáneos, ni para siglos después. Hasta donde yo sé que el camino que viene de Oviedo y enlaza con el camino francés en Melide se empieza a denominar Camino de Santiago como ramal del francés, es en el siglo XIII, en la época de Alfonso IX, ¿no? Entonces, eso es a lo que me quería referir, ¿no? Los caminos no los hace un solo peregrino. En el siglo XVI puede venir un ciudadano de Granada y dejarnos el relato de peregrinación por donde ha transitado, pero eso no convierte, si pasó por Ciudad Real o por Cuenca, pues eso no se convierte automáticamente en un camino de Santiago en este sentido público y notorio que se pueda documentar para todos los contemporáneos como Camino de Santiago. Bueno, hai outra pregunta sobre algo que comentaches na túa intervención e o que quere saber esta persona é se existe documentación que xustifique que a tumba do apóstolo en Hispania, por parte de San Jerónimo, dicindo que cada apóstolo sería enterrado allí donde hubiera evangelizado. Si existe documentación a este respecto. A ver, esa, desde muy pronto, teniendo en cuenta el mandato de Cristo, id y predicad el Evangelio hasta los confines del mundo, desde muy pronto surge la teoría de que los apóstoles se reparten las áreas de predicación, las sortes apostólicas, a dónde va cada uno. Y en ese contexto empieza a haber, lo veíamos aquí en esa imagen del códice de los comentarios al Apocalipsis, vemos como la cabeza del apóstol Felipe está en la Galia, en Francia. Bueno, entonces empieza a haber una concreción. ¿Qué apóstol va a qué sitio, no? Y tenemos un texto del siglo VI que maneja después Isidoro de Sevilla, que es el Breviario de los Apóstoles, que es el que introduce esta novedad de que Santiago predicó en España y en los lugares occidentales y está enterrado en Aca Marmárica. Esta novedad de asignarle como campo de predicación a Santiago. Siglo VI. Pero San Jerónimo había escrito, efectivamente, en una obra exegética, que los apóstoles descansan allí donde predicaron. Pero eso es un razonamiento derivado de una consideración también lógica. El apóstol ha sido fiel en su misión y ha sido tan fiel hasta el último día y le sorprende la muerte ejerciendo esa actividad apostólica y por eso no queda más remedio que sea sepultado allí donde predicó.
Esa es lo que está detrás, ¿no? Bueno, todas estas cosas, todo este bagaje cultural, literario, etcétera, está pesando siempre, cuando puede hacer verosímil o no, una novedad surgida de un hallazgo fortuito, ¿no? Hay que recordar que una de las formas, como se denominó al lugar en el que, recién descubierto el sepulcro, se levanta la iglesia de Santiago, la primera, hay que recordar que uno de los nombres que recibe es el locus, el Arcis Marmoricis. Es una cosa insólita. Arcis Marmoricis quiere conectar, quiere dar a entender que ese lugar se llama exactamente igual que lo que decía el texto del siglo VI, que estaba enterrado en Aca Marmárica, ¿no? Ese es un poco el fundamento y lo que hace para cualquier persona culta verosímil, dado que la tradición de la evangelización de Santiago era mucho más antigua, se había difundido por toda Europa, hace verosímil que su sepulcro aparezca en el campo de predicación, en los lugares occidentales. Es normal que se entienda así. Volvemos aos templarios. Hai unha pregunta que fai referencia a un mosteiro situado entre Sompor e Jaca, en riba dunha colina de pedra, e esta persoa, dende Portugal, nos pregunta si pode estar relacionado, si isto pode estar relacionado coa existencia, bueno, cos templarios. A ver, pensemos que una vez que se desarrolla y se cristaliza el modelo de parroquia clásica que todos conocemos y que en Galicia ha dado lugar a estas miles de iglesias rurales típicas en el campo con su cementerio alrededor, 4.000, 5.000. Eso viene de la Edad Media. Entonces, cientos, miles de iglesias, esos miles de iglesias, no todas eran de la diócesis, muchas eran de particulares, de los patronos, otras eran de órdenes religiosas, de los monasterios benedictinos. Las grandes abadías benedictinas gallegas tenían un montón de iglesias parroquiales, percibían los diezmos y ponían a un capellán al frente de la iglesia parroquial. Entonces, era normal que también las órdenes militares, con todos los bienes patrimoniales que tenían por toda la península, por toda Europa, pusiesen y constase que tenían iglesias rurales, que tenían donaciones. Entonces, el hecho de que documentemos esa realidad, no necesariamente hay que pensar que todo lo que esté en el entorno del Camino de Santiago pues se explica así, simplemente porque alguien se lo ha donado. Alguien le ha donado ese bien a la orden correspondiente, a la orden del Temple, en algún momento histórico. Es interesante, a propósito de esto, constatar que esto me parece que diría yo que es curioso, ¿no? El indicio de que están influyendo en Occidente todas las novedades que ha traído la Primera Cruzada. Un indicio muy temprano lo tenemos precisamente en Galicia. Sabemos que cuando Gelmírez va a Portugal en el llamado Pío Latrocinio y se trae una serie de reliquias de allí, se trae la de Santa Susana. Y esto es en 1102. En 1106 tenemos el relato de un arcediano de Santiago y dice que el cuerpo de Santa Susana se depositó en la iglesia, en una iglesia de Santiago que dice la iglesia del Santo Sepulcro. Hoy es la de Susana, en la colina que está en el Paseo de la Herradura, pero antes de este traslado o robo de la reliquia, esa iglesia ya existía. Era anterior a Gelmírez y era la iglesia del Santo Sepulcro. Es una denominación tempranísima que indica que aquí, en Occidente, se ha recibido ya esa novedad de pensar que esto puede tener algo que ver con alguien, desde luego, alguien que ha ido allá, alguien que la levantó, que no sabemos quién, cuando quiera que la haya fundado, eligió la advocación, el Santo Sepulcro.
Eso indica un contacto con tal, pero no hay ninguna constancia que sea de ninguna orden militar, por ejemplo, ¿no? O sea que pueden ser coincidencias. Es normal que todo el patrimonio que hay a lo largo del Camino de Santiago pertenezca a instituciones muy variadas. Hay muchos monasterios cluniacenses, por ejemplo, prioratos cluniacenses, pero eso no necesariamente quiere decir que tengan un papel activo o una explicación por la peregrinación a Santiago. Había prioratos cluniacenses por toda Europa, ¿no? Bueno, vamos a, como xa son horas, vamos a pechar as preguntas con as dúas últimas formuladas. A primeira é se a peregrinación, nos pregunta un dos asistentes, se a peregrinación a Roma é anterior ou non a de Santiago. Sí. Eso es una de las ideas que quería comentar, ¿no? Pedro y Pablo mueren en Roma, son enterrados en Roma. La Basílica de San Pedro tradicionalmente está construida sobre el sepulcro de San Pedro. Entonces, es un indicio ya desde que tempranamente se venera el sepulcro y se peregrina a Roma. Eso sin duda. Que probablemente empieza muy pronto, sin duda también, ¿no? Esta idea de considerar al mártir, al santo, al apóstol como un intercesor, como un intermediario que es capaz de alcanzarte gracias espirituales, la curación de una enfermedad, la protección, tal, ¿no? Eso, y además, lo que ocurre es que en el caso de Roma, los viajes a Roma que realice un obispo, no digamos si es anglosajón de Inglaterra, ¿no? Están muy relacionados con el papel que tiene el obispo de Roma. Ya no solo es ir a venerar el sepulcro de San Pedro, es acudir a la sede de la cristiandad donde está el Papa, negociar un asunto, obtener una indulgencia, recibir el palio. Los arzobispos acuden a Roma y juran fidelidad al Papa y reciben esta insignia de su condición de metropolitano, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho más antigua y ya sugería que Egeria en el siglo IV, esto el profesor López Pereira insiste mucho en ello, ¿no? Es un gran conocedor de este itinerario, insiste mucho en que una mujer nos ha dejado el gran salto de la literatura de viajes al relato de una peregrinación cristiana. Ese cambio cualitativo, el primer relato de una peregrinación cristiana lo escribió una mujer, ¿no? Egeria. Pero ya era finales del siglo IV. Ella no es la primera que va a Jerusalén. La peregrinación cristiana es mucho más antigua. Entrou unha última pregunta, así que vamos a atender estas dúas últimas. Unha nos pregunta si a Catedral de Santiago e a tradición do sepulcro podería estar relacionada cun templo ou un santuario anterior, quizá romano. A ver, hoy en esta conferencia propuse una idea que no la había planteado así nunca, ¿no? Que se restablece la función de lugar de inhumación cristiana. Podíamos discutir y dudar si esa pequeña casa abovedada de unos 16 metros cuadrados de planta, más o menos, que es lo que se encuentra Teodomiro, y dentro encuentra estos sarcófagos y demás, y lo atribuye al apóstol Santiago, por revelación del propio apóstol, podríamos dudar si, si estaba rodeado o no de sepulcros, de tal. Hoy, con las excavaciones, sabemos que sí, que hay una necrópolis cristiana anterior y que los estratos más antiguos nos llevan a época romana. Bueno, con estos caminos que yo decía, los milladoiros, una red viaria antigua que utiliza Alfonso II para delimitar el primer elemento del señorío de Santiago, que es el giro de la ciudad, pues ahora podemos pensar que si hay una red viaria que confluye aquí, esto debía ser algo bien comunicado en época antigua y podría ser, dentro del itinerario de Antonino, podría ser la mansión o la mansio de Aseconia. Es normal que haya cambiado el nombre, que haya pasado a ser Compostela, etc., ¿no? Entonces, que haya sido un lugar de culto parece razonable. De hecho, esa idea de las luminarias
aparecen las luminarias como lámparas litúrgicas, es restaurar un culto. Cuando se pretende dar explicación en las crónicas medievales de qué ha pasado, es inexplicable. ¿Cómo? El sepulcro de un apóstol con sus 3 discípulos aquí que se quedan con él y que custodian el sepulcro. ¿Cómo es que ha caído en el olvido? No. Entonces dicen, bueno, pues ha caído en el olvido y claro, no hay posibilidad de saber si antes de que caiga en el olvido ya era lugar de culto, no. Pero sí lugar de inhumación. Sí lugar de inhumación, porque Teodomiro ya se entierra junto a esta iglesia de Santiago. Teodomiro no se hubiese enterrado en un monte perdido al lado de la iglesia de San Félix de Solovio si no se hubiese levantado al lado de una iglesia previamente, en el 829. Teodomiro muere en el 840 y después de eso se entierra junto al sepulcro. Y eso es reanudar una tradición de inhumación cristiana. Y sabemos por los concilios de Braga del siglo VI la costumbre, la prohibición de que los cristianos se entierren dentro de la iglesia, porque está prohibido en el mundo romano enterrarse dentro de la ciudad, pues en la casa de Dios tampoco se puede enterrar uno, pero sí junto a la iglesia. Eso sugiere que es posible que esta pequeña casa abovedada haya podido ser un lugar de culto cristiano anterior, desde luego. Bueno, e para pechar, unha última pregunta, que a verdade que nos ve moi ben, porque nos enlaza perfectamente coa conferencia de mañá. E a pregunta é se o camiño portugués é posterior ou moi posterior ao inicio das peregrinacións ou se podemos pensar que prácticamente contemporáneo o seu inicio do camiño francés. Bueno, a ver, aquí nos movemos en ese terreno de las hipótesis, ¿no? De lo verosímil, de lo posible, ¿vale? Si admitimos, como yo planteaba, que esa red viaria es anterior y existe en el siglo IX, el camino llamado portugués tiene todavía el único lugar que conserva la denominación de Milladoiro, de Santiago, el Milladoiro. Cuando uno llega al Milladoiro, sale del giro de la ciudad, de hecho entra en otro concello también. Ahí está ese hito, ¿no? Ahí está ese Milladoiro. Y ese es el camino que lleva a Padrón y que desde Iria acaba llegando a Tui y enlaza con Portugal, sin duda. Esa es la vía romana. Tui era una mansio, tiene miliarios acreditados y demás, ¿no? Esa es la vía romana atlántica bien conocida, ¿vale? Entonces, yo creo que ese camino puede ser verdaderamente antiguo. Nos falta documentación. ¿Tan antiguo como el otro? No. Es muy difícil porque hace falta mucho tránsito de muchos peregrinos para que nazca esa denominación Camino de Santiago. Es posible que entre Iria y Santiago, en esos 20 kilómetros, como Iria era la sede episcopal, son apenas 20 kilómetros y demás, y hay un camino, es posible que al menos a lo largo de ese camino se le haya llamado muy tempranamente Camino de Santiago. Eso pudiera ser, pero no tenemos la documentación necesaria. Es normal que haya habido gente de Iria, del entorno de Iria, además de Teodomiro que acude, que Teodomiro, alguno de los canónigos de Iria, de los clérigos de Iria, habrá venido en fecha inmediatamente después a venerar al sepulcro del apóstol Santiago, y esos serían peregrinos relativamente tempranos, ¿no? Es normal que si vino el obispo, después vengan otros y vuelvan otra vez a su sede episcopal, y que haya habido peregrinos desde fecha muy temprana, desde Padrón, y a lo mejor desde más abajo. ¿Por qué no? Claro que sí. Eso que refería yo, que lo normal es que los peregrinos cercanos vengan a venerar el cuerpo de Santiago y el sepulcro y vuelvan a su casa en el mismo día. Y eso podría haber generado, primero, camino de peregrinación, sin duda, que llega a Compostela, sin duda. Usado muy tempranamente, sin duda, por peregrinos de Santiago también. ¿Que eso puede haber dado lugar a la denominación Camino de Santiago? Nos faltan estos textos del 11 que encontramos en todo el camino francés, pero pudiera ser. Bueno, pois con esta pregunta rematamos esta segunda xornada.
das 19º do Blanco Freijeiro. Agradecemos ao profesor López Alsina a magnífica exposición, a cantidad de información que nos deu e, desde logo, que suscitou moitísimas preguntas, como podemos ver, ainda había algunha máis, non? Co cual, iso é o que queríamos, alimento para o intelecto. Esperemos que non sexa a última vez que podamos contar contigo, Fernando. A próxima, a ver se é en Marín real, non neste Marín virtual. Ojalá. E vos convocamos a todos para mañán na terceira xornada ás 8 da tarde igualmente, e teremos a Rafael Sánchez Bargiela coa súa intervención titulada Vai en Romería a Santiago, peregrinos e cultura xacobea no camiño portugués. Moitas gracias a todos e ata mañán. Gracias.